se nos pide que encontremos una función polinomial de grado 3 con coeficientes reales con ceros de x igual a negativo 3 menos 5x es igual a 1 negativo, y la intersección vertical es 0, negativo 68. Construiremos la función en la forma que se muestra a continuación, donde a es una constante y r⁻1, r⁻2 y r⁻3 son las raíces o ceros de la función polinómica. Debido a que tenemos una función polinómica de grado 3, necesitaremos tres factores binomiales, pero tenga en cuenta que ahora solo tenemos dos ceros. Pero debido a que tenemos el cero complejo de 3 negativos menos 5i, el conjugado también es un cero, que es negativo 3 más 5i. Entonces, dejemos que r⁻1 sea igual a 1 negativo. r⁻2 igual negativo 3 menos 5i. Y r⁻3 igual negativo 3 más 5i. Lo que significa que la función polinómica es f de x. Es igual a veces la cantidad de x menos negativo una vez la cantidad de x menos el número complejo negativo 3 menos 5i. Multiplicado por la cantidad de x menos el número complejo de 3 negativos más 5i. Y ahora necesitamos encontrar el producto de estos tres factores. Hay un par de formas de encontrar este producto aquí, pero creo que seguiremos adelante, simplemente borraremos los paréntesis y multiplicaremos como lo hacemos normalmente. Así que borremos los paréntesis y simplifiquemos x menos 1 negativo. Tendríamos una cantidad de veces la cantidad de x más una vez la cantidad, nuevamente necesitamos restar el número complejo o si es útil, podemos pensar en distribuir uno negativo. Lo que nos da x más 3 más 5i. Y luego para el último factor, tenemos x, y luego restando el número complejo o distribuyendo uno negativo nos da más 3 menos 5i. Y ahora vamos a encontrar el producto de los dos últimos factores aquí. Encontramos este producto distribuyendo cada término de este factor en el último factor. Entonces distribuimos x, distribuimos 3 y distribuir 5i. Comencemos distribuyendo la x. X veces x es x al cuadrado. X multiplicado por 3 nos da más 3x. X veces negativo 5i nos da menos 5c. Y ahora distribuimos los 3. 3 veces x nos da más 3x. 3 veces 3 nos da más 9. Y luego 3 veces negativo 5 nos da menos 15i. Y ahora distribuimos los 5i. 5i veces x nos da más 5c. 5i 3 veces nos da más 15i. Y finalmente, 5 veces multiplicado por 5 negativos nos da menos 25 al cuadrado. Ahora necesito simplificar este producto. Negativo 5c más 5c se simplifica a 0, y también lo hace negativo 15i más 15i. También observe aquí que tenemos menos 25i al cuadrado, y dado que i al cuadrado es igual a 1 negativo, este es menos 25 veces negativo, lo que se simplifica a más 25. Entonces, este producto aquí se simplifica a x al cuadrado, 3x más 3x es más 6x, y luego tenemos 9 menos 25y al cuadrado, lo que se simplifica a 9 más 25, lo que nos da 34. Ahora necesito encontrar este producto. Para encontrar este producto, distribuimos cada término del binomio en el trinomio. Entonces comenzamos distribuyendo x. Entonces tenemos x veces x, que es x al cubo, más x veces 6x nos da más 6x al cuadrado. Y luego x veces 34 nos da más 34x. Y ahora distribuimos el 1. Lo que nos da más x al cuadrado más 6x más 34. Y simplificamos nuevamente. Tenemos x al cubo y luego 6x al cuadrado más 1x al cuadrado es 7x al cuadrado, y luego 34x más 6x es más 40x. Y luego tenemos más 34. Y ahora podemos usar la intersección vertical de coma 0 negativa 68 para determinar el valor de a.
El par ordenado 0, negativo 68 indica que f de 0 es igual a 68 negativo. Lo que significa que si sustituimos 0 por x, el valor de la función debe ser 68 negativo. Realizar la sustitución nos da 68 negativo es igual a una cantidad de veces. De nuevo, si sustituimos 0 por x, tenemos 0 más 0 más 0 más 34, o solo 34. Y ahora resolviendo a, dividimos ambos lados por 34. Simplificando, solo obtenemos a es igual a 68 negativo dividido por 34, que es negativo 2. Lo que significa que la función polinómica es f de x. Es igual a negativo 2 veces la cantidad de x al cubo más 7x al cuadrado más 40x más 34. Y ahora para el último paso, distribuimos dos negativos, lo que nos da f de x es igual a 2 negativos al cubo menos 14x al cuadrado menos 80x menos 68. Esta es una función polinómica que satisface todas las condiciones dadas. Espero que hayas encontrado esto útil.